esta conferencia de prensa es debido a que sí, efectivamente, un servidor desde hace 2 semanas venía planteando en la Junta de Coordinación Política que concluyéramos la agenda de trabajo que se refiere a las comparecencias de algunos, que no todos, porque no todos fueron citados, de los encargados del despacho de la estructura de la administración pública estatal. ¿A qué obedece esto? Obedece a cuestiones de forma y de fondo. Primero, por un lado, tenemos declaraciones del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política en el sentido de que el trabajo legislativo está atorado en comisiones. Situación que le comenté que no compartí esa opinión, la respetaba, como respeto que cada quien haga de sus dichos y de sus argumentos pleno uso de la libertad de expresión, pero la desatiendo totalmente por falta de validez. Y prueba de ello es un escrito que ahorita les entrego copia, de que el trabajo de este Congreso no está detenido en comisiones, sino es propio de una indebida estructura burocrática del Congreso, situación que hemos venido atacando desde que llegamos al mismo, y que las otras fuerzas políticas, aun cuando se comprometieron a crear una nueva ley orgánica del Congreso, inclusive en el Pleno mismo, en enero del año pasado, no han cumplido su palabra. Aquí tienen una copia de un escrito que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y los integrantes en pleno le enviamos al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, donde acusamos que el problema no está en las comisiones, y a la fecha no hemos tenido respuesta de él. Un segundo evento es el que ustedes observaron con el comportamiento y las respuestas de este mecanismo de comparecencia, en el que aun cuando protestan decir verdad, se circunscriben no al evento de espacio y tiempo al que debe de suscitarse o al que debe de referirse. Entonces empiezan a hablar de cosas del hoy para el futuro o de cosas de hace 5 años, cuando que las comparecencias son para evaluar el desempeño del gobierno que preside Mario López Valdés. Estos no son asuntos personales, y ellos como encargados del despacho con la responsabilidad que les impone la ley. Y aquí tenemos, por decir, todo el año pasado estuve advirtiendo que el paquete económico lo presentaran conforme a la ley, que nada más les pedimos eso, exclusivamente que se cumpla la ley, nada más allá, y sin embargo tampoco lo hacen. Aquí hay un escrito que manda el Auditor Superior del Estado a la diputada Roselena Millán, recibido el 12 de diciembre, en el que señala que la documentación que envió el Ejecutivo para efectos del paquete económico de este año no cumplía los requisitos de ley. Como ustedes han observado, lo que yo he planteado aquí es que en tanto el trabajo interno del legislativo, por la importancia que tiene hacia el resto de las instituciones y de la sociedad sinaloense, lo menos que debemos de hacer quienes hacemos las leyes o las modificamos o provocamos que se mantenga el Estado de Derecho positivo vigente actual, lo que tenemos que hacer es observarlo. Y si a eso le agregamos inclusive las declaraciones del diputado Ezequiel Reynoso, en el sentido de que no estábamos trabajando, yo les quiero comentar que al menos yo sí trabajo, y no tenemos obligación legal de estar en esas comparecencias. El formato y el mecanismo de las comparecencias que planteó la Junta de Coordinación Política en el esquema de mayoriteo para efecto de la forma de desahogarlas no lo compartí, porque por un lado plantea en un anacronismo y contradicción de la ley orgánica
una situación en la que prevalece la Junta de Coordinación Política respecto de la presidencia de la mesa directiva. Y cuando es un asunto entre poderes, debiera de prevalecer quien tiene la representación legal y no las competencias para dirimir la gobernabilidad interna del Congreso. Y entonces lo que encontramos ahí es que el presidente de la Junta de Coordinación Política pues, se avienta un discurso como si él fuera el secretario, que es muy su derecho, no lo comparto, y los secretarios pues cayeron en el exceso, pues parecía pasarela para otras cosas antes que atender a lo que habían sido llamados. Nada más en dos quedó plenamente evidente que no sabían ni cuánto presupuesto se les había autorizado ni cuánto habían ejercido. Y todavía uno dijo, es que ustedes lo deben de saber. Sí, nosotros sí lo sabemos, lo que queremos saber es si usted lo leyó y lo sabe, ¿no? Y como estas comparecencias no tienen alcance legal, salvo que, en tanto y así lo pedí, que las versiones estenográficas formen parte de la documentación oficial y sean turnadas al Auditor Superior del Estado y a la Comisión de Fiscalización porque están bajo protesta de decir verdad, caigamos en una consecuencia jurídica por haber venido a mentir, si así fuera el caso. Voy a poner un ejemplo. Al señor Yamuni se le preguntó que sí que había pasado con tantos casos de corrupción que se generaron a partir de posiciones declarativas de ellos. Pongo el caso de las camionetas. El señor Yamuni dice que ya era un hecho consumado, según lo leí en los medios. ¿Y eso qué? Tampoco el señor Yamuni no vio que hubo usurpación de funciones en el comité donde participaron dos particulares que la ley no les permite participar y mucho menos opinar para dar una orientación del cumplimiento de las atribuciones. ¿Acaso no vio que estuvieron falsificadas las documentaciones y alteradas las cotizaciones? ¿O dónde estaba él inclusive cuando que, hasta donde sabemos, el pago se hizo cuando ya eran ellos funcionarios, entonces no estaba perfeccionada en términos de su ejecución la decisión de no una licitación, sino de una adjudicación directa? Yo no le voy a preguntar al señor Yamuni si le están auditando los viáticos a distintas ciudades para ir a ver familiares de algún servidor público. Tampoco le voy a preguntar, ni me voy a meter en eso, de si hay relaciones de consanguinidad en las estructuras de gobierno que la ley prohíbe. Estoy poniendo ejemplos claros, evidentes, documentados, más allá de que si vienen aquí con porras y con aplausos y con loas y con oraciones y bendiciones, ese es otro asunto. En tratándose de la materia, ahorita el Congreso tiene adicionalmente una carga de trabajo que la ley nos obliga en un periodo perentorio. Este Congreso ni estableció el grupo de apoyo laboral a la Comisión de Fiscalización el año pasado, ni siquiera ahorita todavía el órgano interno de control, aduciendo que no había presupuesto cuando la ley obligaba a que con el presupuesto que se tenía se hicieran las adecuaciones pertinentes, y sin embargo tuvimos un ejercicio de 12 millones de pesos casi. Entonces no podemos seguir en estas contradicciones. Tenemos que sacar adelante cargas de trabajo como las cuentas públicas. Tenemos que sacar adelante una serie de iniciativas que están ahí y que ya cumplieron el plazo que la ley exige, y que ahí estamos en una irresponsabilidad legal
No tanto como que alguien quisiera hacer ver que tenemos que estar en esas comparecencias. En todo caso, quienes tuvieran que estar en esas comparecencias son las comisiones de la materia. Pero ¿no era mejor hacerlas realmente como se debe a cancelarlas definitivamente?